Me sale 5.600. Ya está, muy bien. A ver. Ya, para la presión A, ¿qué altura has tomado? ¿Para qué? Para la presión de A. 0,4. Ya, muy bien. ¿Y para la presión de B? 0,2. Perfecto. Muy fácil, ¿no? Ya entendiste entonces esa cosa. Vamos con otra. A partir de acá ya casi todos son iguales, ¿ya? Todos te piden presión hidrostática. Ya. A ver, acá, ¿cómo sería el 18? A ver, allá la presión hidrostática en el fondo del cubo, ¿ya? Si es cubierta con 64.000 mililitros de una sustancia X. Ya está. ¿Qué harías? Necesito la densidad de la sustancia. Exacto, para hacer la presión hidrostática, ¿no? Ujú. Voy a decir que presión es igual a densidad del líquido por la gravedad que es 10 y por la altura que es 2. 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería la densidad de la sustancia? No te da por ahí la densidad, yo estoy acá pensando. Ahora vamos a ver. No te da, ¿no? No. ¿Qué es densidad? Masa sobre Volumen. volumen, ¿no? ¿Cuánto sería la masa? No sé. 64.000 mililitros. Eso es volumen, ¿no? Sí, Ya, pues no sé. yo tampoco. ¿Qué hacemos ahora? A ver, aquí llamamos a un profesor. Ya mira, vamos a hacer esto. Usted es el profesor. ¿Cuánto es el volumen de...? Este es un cubo, ¿no? Ujú. Ya, si es un cubo, ¿cuánto es su volumen? Eh, 2 al cubo, pues, ¿no? Lado al cubo. lado al cubo. Lado al cubo. Ujú. Claro, o sea, sería 2 al cubo, 8. 8. Ya está, entonces el volumen del cubo es 8 metros cúbicos, ¿no? Sí. Ya. Entonces sería 64.000 entre 8. Pero espérate, eso está en mililitros. O sea, asumir como si fuera agua, ¿no? Supongo. Claro, podemos asumir que es agua. O sea, si lo lleno de agua este cubo, ¿cuánto pesaría? Su masa, o sea, es 64.000 mililitros, ¿no? Ujú. Entonces, 64.000 mililitros es lo mismo que decir 64.000 gramos. O sea, en el agua, un gramo es un mililitro, ¿sí? Ya, pues, y en Ya. kilogramos, ¿cómo sería? 64 kilogramos, 64. ¿no? Ya está. Sí. Entonces, tengo la masa y el volumen, puedo hallar la densidad, ¿no? Que es igual a masa, que es 64 sobre volumen, que es 8. 8. ¿Y cuánto sale eso? 8. Muy bien. Ya, pues ya está. Entonces, ¿cuánto sale la presión? 160. Y ahí eso, No sé. habría que ver, ¿no? A ver. Ah, está muy bien, 160. Yay.
Entonces te explico la lógica, que, o sea, hemos asumido de que si lo lleno ese cubo de agua, va a tener la misma masa que el cubo, ¿no? Ujú, Exacto, entonces vamos a asumir que ahí adentro lo lleno de agua y es esa masa. Y el volumen del cubo ya pues, lado al cubo, ¿no? Ya, sí. muy bien. Entonces, pudimos sortear este... Chamales, ¿qué es esto? Perfecto. Otro. Entonces, hoy día te voy a tomar examen de numeración, ¿ya? No. ¿Te has llegado a entrar a la plataforma? Sí, ¿no? Ujú. Ya, entonces, ya te puedo... entonces, ¿a qué hora quieres que te programe el examen? Tiene que ser hoy día. Claro, que todos los días está programado un examen, ¿no? Eh, a las a las 6 de la tarde. 6, solo anotar acá ya. Ya está, 6 de la tarde entonces. ¿Y Ya, cuánto dura ese examen? 1 hora. Mm, Es dos intentos. 6 y 10 mejor. Dos intentos son 6 y 10. Ya. Ajá. O sea, de tiempo tengo 1 hora exacta. Sí, pero para el segundo intento te doy 15 minutos más. ¿Quieres intentar, no sé, Ya. ya? De repente alguna te acuerdas otra vez, entonces puedes intentar de nuevo. Ya. A ver, te voy a mostrar. ¿Dónde está? Así es, mira. ¿Dónde está tu examen? Acá está la numeración. No te voy a mostrar pues, el examen. Entonces, y acá está. Entonces, te pongo una fecha de entrega, pero una fecha disponible. Entonces, la vas a tener para un tiempo más para que hagas un intento. Ya dale. Ya. A ver, lee este problema, ¿cómo sería? Ah, pero tú primero creo que... Ah, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya bien. ¿Qué? No, no, nada. El tubo de vidrio está cerrado en su extremo, dice, superior. ¿Cuál es el valor de la presión que existe en este extremo? O sea, acá en este tubo te pide que calcules la presión. ¿Dónde? Acá arriba, en X. ¿Ya? ¿Cómo calcularías esa presión allá arriba? Ya, esta es o sea, normalmente cuando tú quieres medir la presión de un líquido, no hay un aparato así, sino simplemente tú le pones una columna de líquido y la presión que hay acá arriba es la presión del líquido. ¿Sí? ¿Qué? La presión del líquido es la presión que hay acá arriba, en la parte Ah, superior. ya. ¿Ya? Entonces te dice que cuál es la presión que existe en este extremo, en el extremo superior. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esa presión? Hallando la presión de líquido. Entonces, ¿sabes cómo se hace esa presión? Con con la columna. ¿Qué es presión? Densidad por gravedad por altura. ¿Ya? ¿Qué densidad tiene el líquido? 13.600. Listo, muy bien. La gravedad es 10 y la altura la vas a considerar como la altura de la columna. ¿Cuánto sería? 50 Pero como está en centímetros, por 10 a la menos por 2. 10 a la menos 2. ¿Ya? Listo. Y de ahí se van los ceros. ¿Ya? ¿Y cuánto sale la presión? Mm, A ver, usa tu poderosa. 68.000. 68.000. Ya está. Pascales, ¿no? Ujú. Ya pues, a ver, vamos a ver. Creo que te dice la respuesta en kilopascales. No hay.
Ya, ¿por qué no hay? Te explico. A ver, resta 68 menos 100. 68 menos 100 menos 32. Listo. Entonces te explico. Lo que nosotros hemos hallado es la presión del líquido. ¿Sí? ¿En qué punto? Ujú. Eh, Abajito. abajito. O sea, hemos hallado la presión en este punto. ¿Ya? Pero además hay otra presión, que sería la presión atmosférica, ¿no? Que también está acá, ¿no? A esta misma altura, ¿o no? Ujú. Entonces, tenemos que calcular también la presión atmosférica. ¿Y cómo vas a calcular la presión atmosférica? Me la da ahí. Claro, ¿cuánto sería la presión atmosférica? 100 kilopascal, ¿no? Ujú. Ya, entonces la presión en la parte superior de este líquido va a ser la presión atmosférica menos la presión de la columna de líquido, ¿ya? Ah, ya. Entonces tienes que restar esas dos presiones. ¿Por qué tienes que restar? Te explico. Porque la presión está empujando desde afuera, ¿te das cuenta? Y el Sí. líquido y la presión del líquido está empujando desde adentro. Entonces, como hay una presión adentro y una presión afuera, o sea, no se están, se podría decir se están oponiendo. Entonces, por eso restas, ¿ya? Y 100 menos Ya. 68, ¿qué sale? 32. 32 kilopascal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso haces cuando te hablen de así columnas de líquido dentro de un recipiente. ¿Ya? Ya. Muy bien. Otro. Casi me lo paso este. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo harías eso? El barómetro de un avión indica una presión atmosférica cuyo valor es 75 kilopascal. Determine a qué altura se encuentra el avión. Mm, Ya a ver, ¿qué harías ahí? Ya te explico, mira, está hablando de presión barométrica, ¿no? ajá. Y no te he enseñado eso. ¿Sabes qué es presión barométrica? No. Ya te explico. Mira, acá no hemos hecho nada acá de eso, ¿no? Ujú. No decía nada acá de eso. Presión, pues acá está presión barométrica, atmosférica. Eso es electrodinámica, es feo. Ya te explico, mira. eh, ¿Cómo sería la presión barométrica? Con el problema te voy a explicar. Ya mira, lo que indica el avión es una presión de cuánto? De 75 kilopascal, ¿no? Esa va a ser la presión barométrica, 75 kilopascal, ¿ya? Entonces determina a qué altura respecto al nivel de mar se encuentra dicho avión, ¿ya? Entonces, la presión del aire va a depender de la altura. Es como si el líquido, ¿sí te acuerdas de qué dependía la presión del líquido? Sí. ¿De qué dependía? Del, de la densidad del líquido y de la altura. De la altura, ¿te acuerdas?
Ujú. Entonces, igual, en el aire, depende de la presión de la presión que va a ejercer el aire sobre este avión, depende de la altura, ¿sí? Ahora, Ya. ¿cómo vas a hallar esa presión que está ejerciendo el aire sobre el avión? La presión del aire, del aire. A esa altura va a ser igual a la presión atmosférica, que es 100, menos esa presión barométrica, ¿ya? Que sería ¿cuánto? 75. Y esa presión se le llama presión total, ¿ya? La presión total va a ser la atmosférica menos la barométrica, ¿de acuerdo? Ya. Listo, barométrica. ¿Y a ver cuánto sale esa presión? Mm, 25. 25 kilopascal, ¿no? Ujú. Ya está. Y ahora, ¿qué es igual a esa presión que me has dicho? A densidad del líquido, bueno, a densidad del aire en este caso, por la gravedad, por la altura, ¿ya? Ujú. Y eso va a ser igual a 25.000. ¿Y cuánto es la densidad del aire? 1.25. La gravedad. 10. Y de ahí despejas la altura. ¿Ya? A ver cuánto sale la altura. 2000. 2000 metros, ¿no? Ujú. Entonces, las respuestas me las dan en kilómetros. O sea, sería la altura 2. 2 kilómetros. ¿Ya está? ¿Comprendido? Entonces no te olvides, ya la presión del aire a una altura determinada es la presión total. Y es la presión atmosférica menos la barométrica. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta? O sea, cuando me vengan problemas con presión atmosférica, siempre a la presión atmosférica le resto la otra, ¿no? Y claro, y te da la presión a una determinada altura en la atmósfera. Ya. Y eso se llama presión total, o sea, la presión que se ejerce sobre el avión. ¿Ya? Ya. Muy bien. Otro. ¿Dónde estamos? A ver, otro. A ver, tú escógete uno que creas que no puedes hacer. A ver, te lo voy pasando, ya, y tú me dices. Ese que está, ese buzo. La presión del buzo. Ya. Sí. ¿Qué presión por ejemplo, ahí el buzo, qué presión se ejerce sobre el buzo? ¿Qué tiene arriba? La presión atmosférica y la presión del agua. Exacto, y tienes que sumar esas dos presiones. No se resta, ¿no? En este caso, no, porque el agua está sobre el buzo y el aire también sobre el buzo. Ya. Entonces lo sumo y ya está. Ya está, se acabó. Ya. Entonces yo creo que ese te lo pasas, ¿no? Ujú. Me confunde un poco la atmosférica. Sí, sí, sí. Ah, espera un ratito. ¿Dónde está eso? A ver, te voy a buscar. No hicimos la otra vez esto, ¿no? Mm. A ver, vamos a ver dónde está eso. ¿Y alguno de los chicos que preparó ingresó? No, pero solo estaba preparando dos. ¿Y los de la preca? Ah, los de la preca sí.
pero en los de la UNSA no, las dos chicas estaban pues en quinto, te dije, ¿no? Ujú. No, no, no. Bueno, también uno estaba postulando a medicina, pues una. Mm. ¿Y la otra? La otra estaba postulando pero sabes que no entró al examen. ¿Cómo? Eh, o sea, eh, no tenía internet, se le fue el internet. O Ah, sea, no no, pudo darlo, no podía, sí, pero ya está inscrita. sí, sí, es que vive ella en, ¿cómo se llama? En Castilla, creo. O sea, no Ujú. vive acá. Ah. Entonces parece que el internet